Hola, muy buenos días, compis, bienvenidos a mi canal. Soy Andrés Parreto y en esta ocasión, en este nuevo vídeo, vamos a continuar con la serie del juegazo de PlayStation 3, Shadow of the Damned. Vamos por el capítulo número 3. Vamos por el acto número 2-3. Nos habíamos quedado. Y nada, vamos a ver qué acontece este espectacular capítulo. Este espectacularísimo y brutal y divertidísimo juego. ¡Vamos allá! Continuamos. Vamos allá, a ver dónde estábamos. Estábamos en... Justo llevamos 1 hora y 11 minutos de juego. Qué bello es el mundo. Ahí estábamos. Confirmamos. Continuamos. Vale, vamos a disfrutar un poquito. Tiene cada cosa este juego que es brutal. Bueno, me habíamos quedado aquí, compis. Me habíamos quedado que teníamos una nueva arma. ¿Recordáis? Esta. La metralla, You know I found Paula in a dumpster, right? What? You said you met her at the supermarket. I did. It was the bin out behind the dime a dozen. And you just picked her up out of the rubbish and brought her home? Why no? Sometimes I think I hardly know you. Arma. Pero fijáis, según el arma que cogemos, tenemos un color de torcha. Azul, el verde. Vamos al azul a probarlo, ¿no? Uf, cómo se mueve eso. ¿Eso qué es? What was that? I don't know, but we've got company. Empezamos. Of. Well, if they pull up a chair, I would be happy to beat them with it. Por culo de tío, Hasta uno menos. Toma, cabeza afuera. Sí, pero me estoy dando cuenta que gastamos. Tranquilo. Gastamos vida. Como, o sea, arma con la metralleta como no hay un mañana, ¿Pero dónde vas, hostia? Ya está bien, hombre. Toma. The man who never had his fill. It was a cold and snowy eve. Certainly no night for a man without a home to be walking these grey and endless streets. Inside the pizza parlour, George Reed spun a lively tune on his harmonica. The local children giggled and pointed excitedly at the harmonica man as their parents glowed with approval. His reward would be all the pizza he could eat, 6 pies at least, and a warm bed in one of these folks' homes. He knew they were good for it. But when he tucked in for the night, George had not had his fill. As the years and calories stacked up, most men would have got older and fatter. Yet for all he could see, George only got thinner as he washed from town to town. Tapeworm. Tonight he plied his trade with some grannies and orderlies in a nursing home. Hoo-ah! His harmonica filled the room with joy. After devouring 3 helpings of pork chops and mashed potatoes, he eyed the plate of the old woman next to him. Juice dribbled down his chin. "Go ahead, Georgie," she said. "You're such a good boy. You shouldn't have to starve." But George had not had his fill.
Early the next morning, he was already on the freeway with his thumb in the air. "Where are you headed?" said the man in the truck. "Nowhere," said George. "Anywhere." It was a new decade, and tonight George played to an all but empty bar in the city. He had lost a lot of weight. Afterwards, the only woman in the joint took the stool next to him and asked him his name. The bartender leaned over the counter. "You don't know this guy, Mary. George is famous, been all over the tri-state area." With a wink, he added, "Man's insatiable." And that night, George proved it as he buried his face in Mary's beaver. "Holy woodland creatures! Attaboy, George! Attaboy, George!" "Play that harmonica," she purred. But even after 5 trips to heaven and back, he had not had his fill. The morning after was an awkward affair as they stared at each other over coffee. One wanted to feel more, the other just wanted to feel. In his final days, George was all skin and bones. I can relate, except for the skin part. His last meal had been a mistake. It was on a sidewalk one night in a small suburban town that he came across the boy. Hungrily, and with an agonized grimace, he opened his mouth to beg for help. Estaba jodido ya, Out came a cacophony of wheezes and toots, but the boy understood. Wait, you mean Jorge ate his harmonica? Once he was alone, George Reed looked at the candy bar he held in one hand and began to cry. Explícito, Johnson. They found George's half-eaten body in a market next town over. In one hand he held a knife, in the other a fork. Chunks of flesh had been torn from his chest and his arms. Blood framed an eerie smile. The wind that morning blew fierce, and as it whistled through the hole he'd carved out of his own neck, the harmonica man played his last song in this world. There were Gawkers, and many knew him. They shared stories of how he'd filled them with hope, filled them with life. They, at least, had had their fill. Especially Mary. Sobre todo Mari, pues ya ves. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muy bien. Espectacular la historia. Algo aquí. Allí veo una fresa. Ya empezamos. Vale, esto hay que hacer así. Let's put out some lights of our own. Joder, cómo corre. Espera. Que es muy lento. Would you kindly bust a cap in those mother fudges before they douse the lights? You know, we never finished talking about you kidnapping Paula. I didn't kidnap her. Ese arma lo malo es que cuesta mucho de cargar. Nothing. Not for weeks. I was afraid to even touch her, you know? Vale, pues eso like es. She didn't belong to me, to anyone. Aquí. But something changed. There was a phone call. Aquí no hay nada. Qué sonido. Bien, hemos grabado partida aquí. Otro. ¡Guau! Allí. ¡No! Vale.
Joder, otra vez, ¿qué pasa? ¡Me está matando! ¡Déjame vivir! ¡Hostia! Imbécil. Eso, imbécil. ¡Déjame ya! ¡Hostia! ¡Asqueroso! Joder, qué por culo da este. Ya está bien. Cuidado, que me matan. Sal de aquí, sal de aquí. Me han matado pero entero. Es que es muy complicado. Y con esta arma más. Con esta arma más. Yes. ¡Qué masacre! Ha sido una masacre. Que no me dejaba. No, no, con esta nada. Vamos con esta. Hombre. No puedo perder tanto tiempo. Por culo de... ¡Mía! Joder, es imposible. Es imposible. Posible. Otre. A ver, la cuestión es... ¿Cómo? ¿Con qué arma? Ya está, con este. Es con la que más he durado y fuera. Y no hay más. Put that on hold, G. We've got company.
Adiós. ¡No! Vale. Vamos. Muérete ya. Bien, uff. A la tercera creo que ha sido. A la tercera ha ido la vencida. Creepy. First thing she ever said to me. But I got up to take the call. Johnson, you should have seen her. She jumped out of her chair, ran to the phone, and ripped it right off the wall. Whoa. Then she came and put her arms around me and started crying. It was the craziest, weirdest, sexiest thing I have ever seen. I have been hers ever since. Aquí no tenemos nada. Apagamos. Queda por ahí, Oh, tengo 200 y pico. Quedo con esta, a ver, por allá. Por ahí ya había pasado. Por arriba. Sí, por aquí. What? Demons don't like teeth? The gun laws here are very strict. Haven't you wondered why they don't shoot back? You and I are violating almost every rule in the book. Heck, I'm practically made of teeth. Aquí está la fresa que me hacía falta. Vale, ahora. Vamos a ver arriba. Hemos vuelto a salir otra vez a la calle. ¡Ey, ey, 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 ey! Sí. Expecting any phone calls? No, siree. Maybe it's from Paula. Or at least someone with answers. Ooh, feels good. Teléfono. Está sonando un teléfono, ¿eh? Es Paula. Dios mío. Paula, is that you? When will this fucking torture end? Ah! Espérate, había un sitio. Voy a grabar la partida, pero voy a retroceder porque había un sitio donde no habíamos puesto la... Y ponemos ahí la cagada. Pero cuidado de que no habíamos hecho lo de meter la fresa. Ah, cuidado. Sí, 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 sí. Esto. No podemos hacer nada más. A ver, las mejoras. Vamos a subirle un poco la salud. Sí. Bien.
Pues vale, vamos. Vámonos. Fuegos artificiales. Fireworks! We could use these to chase away the darkness, at least in short bursts. Just look at them. Fiery sprinkles in a great big chocolatey sky. Johnson, shut up. No, hay que utilizar esta. Magnífico. ¿Para qué? ¡Eh! ¡Eh! No te había visto. ¡Eh! ¡Rápido! Que ya hemos pasado. Uf. Delita, ¿eh? Delita esta zona. ¿Qué más? Aquí. Date la vuelta, coño. This fucking darkness. Vale. Vamos. Uf. Coño, ¿me quieres dejar vivir? Que no tenemos ni un respiro. Voy a esperar y ahora le doy otra vez. Venga, ojito para adentro. Y está. Rápido, 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 rápido. Bien, vamos bien. Vámonos. Va a tener que venir la oscuridad.
Perfecto, vámonos. Muy bien, vamos. Uy, qué bonito. Bonito. Hay momentos que este juego no te deja respirar, ¿eh? Hostia, sé quién es. ¿De quién es? ¡Qué bicharraco! Hostia, cómo se ve, tío. Para ser de Play 3, vaya, cómo se ve, tío. Espectacular. El nivel artístico de este juego es espectacular, ¿eh? Oh, best of both worlds, my pappy said. But what are you doing around these parts? Ain't you immortal? Diseños gráficos, el diseño artístico, una pasada. Shucks, you gotta look underneath the leathery exterior. Deep down, I am a sensitive and understanding listener. Some asswipe named Fleming stole my girl and took her to his castle. I am here to take her back. Meaning you are on a quest to kick the Prince of Evil's ass? Holy shit! Oh, I want in on some of this action. How can I help, huh? How can I? Well, I hope that you're offering more than just enthusiasm. I tell you what, I get pretty hungry, and I just love them white gems. Un poco de agua con vuestro permiso, que joder. Trade. With the right incentive, I might even be able to introduce you to some real product. Know what I mean? Es como un mercader. Magnifico. Okay, then chuck them sparklies right down the hatch. Go on, feed me. Tías, tenemos que meterle en la boca. See y'all real soon. Desbloqueado de no. Looking for any rare items? Sí. Vale, ¿cuánto tengo? Dientes de demonio. Eso es munición. De vida tengo un montón. I'm surprised Christopher hasn't had a visit from the GEA. You read about gem busts all the time. Sobra. Y lo ha vomitado, macho. Vámonos por aquí. Whoa, what's this? Sushi with a dick? These guys may look ugly, but they're actually quite useful. Are they friendly? Yes, I kept one as a pet. Hit them with light, and they'll keep you safe. Una mascota que nos va alumbrando por donde vamos. Avanzamos. Perfecto. Qué maravilla. Es como nuestro compañero. Nos va iluminando el camino. Y grabamos partida. Otro cagallón. Toma ya. ¿Es un cementerio? Really? I had no ¿Serio? idea. No, there isn't. No need to get snippy. It's just this wasn't here before. Since when do demons get buried? Since I came to town. ¿En serio? ¿Desde cuándo se enterran a los demonios? Whoa! Who did this? Mr. X! Only a demon hunter could kill this many and not be lying dead next to them. Paula and I promised we would be buried together. Le prometió a Paula de que nos enterrarían juntos, pues... Ya nuestra tumba.
Otro boss. Uf. Any suggestions? Aim for the head. Not that you really have a choice. ¡Vamos rápido! Shoot the red spots. ¡Oh! Olvidarnos de esta gente. Sí, hay que olvidarse de esa gente. Bien. Efectivamente, ahora ya combatiremos contra ellos. ¡Hostias! Vamos para allá. ¿Dónde vas? Uno menos, dos menos, tres menos. ¡Pum! ¡Bingo! Ya tenemos el cerebro. Y el tema era olvidarse de esa gente, porque si no, si te encargas de ellos al final, no matas al boss. Venga, va, no llores. Vámonos. Mira, una torre. ¡Oh, qué maravilla! Ahí estamos. Hay que recargar. Ya no. Vale. Vámonos. Vamos dentro de la torre, ¿eh? El detalle artístico de este juego, como me encanta. Vale, estamos dentro de la torre. Teoría, ¿eh? En teoría. Vale, entonces estaremos en el 2-4. 2-3. Mundo. ¿En cuál estamos? Lo de la torre, pero ¿cuál es el nuevo? Vamos. Muy bien. Vale. Esto. Diamantes. Y eso no lo tenemos que cargar. Darkness. Where is a god when you need one? Okay. Crazy idea, G. What if we use that chandelier? Vale, vamos a ver. Arriba. Ah, vale, esto es para arriba. Tenemos que bajar. Vale, sé cómo va esto. Cuidado que esto está lleno de mierda, de bichos de esos, Y aquí no tenemos armas, Vale. Vamos compensando para no dar golpes innecesarios. Porque ahí hay... Si os fijáis, ahí hay capiteles, hay columnas. Y si no las cargamos todo, pues seguramente la torre pues irá a tomar por saco, supongo. Vale. Vamos a por los diamantes. Hay algo más por aquí.
Eso es lo que estaba diciendo. Cuidado con... Vale, aquí ya había uno. Bien. Bajar. Hombre, ahí hay uno. ¡Pum! ¡Hala! Uno menos. La subimos un poquito. Vamos al diamante. Aquí. Ahora vamos a la otra parte. Bien. ¿Y aquí hay algo? No, vale. Tiene que faltar algo, ¿eh? Ah, aquí está. Vale, ya está. Y subimos. Vale, ahí hay dos más. Dos, tres. Ahí hay tres. Just me, or are these crystals a bit phallic? You're one to talk. Bien. Bien. ¡Pum! Bien. Bien. Esta ya la última. Vale. Se supone que tenemos que irnos por aquí. You see? Chandelier. Brilliant idea. For one you pulled out of your ass. Wrong. Grabado. I don't have an Pues arse. ya. Una nueva. Vamos a dar un poquito de daño. Bien, me vale. Hemos avanzado un montón en este capítulo. Han matado, pero también hemos avanzado un montón. Has ganado un trofeo. Qué bello es el mundo. A ver en qué acto nos quedamos para el próximo capítulo, compis. Justo. Hemos salido de la torre. 2-4. En busca del corazón perdido. Busca del corazón perdido. Ahí estamos, compis. Ya es la última parte de esta zona. Nada. Vamos, esperamos a que guarde. Nada. Ahí vemos de fondo el castillo donde tenemos que ir a rescatar a nuestra bella Paula. Y nada, dejamos aquí el capítulo número 3 y ya continuaremos en el capítulo número 4. Espero que os haya gustado, dale a like si os ha gustado. Suscribiros si no lo habéis hecho, que es totalmente gratuito. Y me echéis una mano a mí y al canal. Nada, como siempre os digo, gracias por pasar el tiempo viendo mis vídeos. Nos veremos en el capítulo número 4, en el acto 2.4. De este espectacularísimo juego de PlayStation 3, Shadow of the Damned. Dilación, hasta el próximo capítulo. Y adiós.